luz y, luz y sal. Espero en el Espíritu Santo poder decir esto y explicarlo muy racional. Ahorita la idea era seguirme con Génesis, pero recordé dos cosas. Ayer se nos dijo que habían dos naturalezas en nosotros. Y según la Biblia no tenemos dos naturalezas. Si eres cristiano, tú solo tienes una. Se acabó. ¿Cuál es la naturaleza que tú tienes? La naturaleza de Cristo, es decir, la nueva criatura, la nueva creación. Um, Pablo dice en Corintios, y nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, todas hechas nuevas son. Y te sigue exhortando a que te comportes de acuerdo a lo que tú eres, ¿no? Entonces, quisiera decirte que cuando te dicen que tienes dos naturalezas, te están mintiendo. Tú tienes pecado remanente, eso sí lo tienes, y lo tienes en tu carne. ¿Por qué tu carne es del mundo y tu carne no ha sido glorificada? Y tu carne sigue contestándole a las cosas del mundo. Y ella y el mundo siguen, como decirlo, con relaciones comunes, ¿no? Cierto es que cuando Cristo se mete en ti, hace esa cirugía de la que habló Ezequiel, de que te da un corazón de carne y te quita el corazón de piedra, tú dejas de amar muchísimas cosas. Pero nada más necesitas que a tu carne le digas, vámonos al mundo un ratito, y el mundo le recuerde lo sabroso que eran las cosas de la carne y vuelves a caer, ¿no? Si tú dices, yo ya no veo cosas de fornicación, yo ya no oigo cosas de fornicación, yo ya no hablo de cosas de fornicación, yo ya no conecto ni siquiera imágenes que sé que me van a llevar a la idea de fornicar. Pero no falte quien te llegue y te acaricie, que te dé un beso, que te diga inocentemente, abrázame porque me siento sola. Y a los 10 minutos nada más te empiezas a decir, a hacer y decir y hacer y le entras, ¿no? Entonces esa es la carne, y esa es la ley de la carne y la ley del pecado remanente que existe en ti. Y te lo voy a citar como lo dice Pablo en Romanos 7, versículo 7. El pecado que mora en mí. 7, versículo 7, capítulo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento que produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión del mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Por qué te engaña el pecado? Porque el pecado te dice que la ley no es buena, que te promete cosas que no te cumple, que estás esperando por algo que no pasa, porque mira cómo vive el mundo y mira el mundo es bien feliz y tú eres el único amargado restringiéndose, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el pecado se enseñorea y dice, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es buena, es santa, perdón, y el mandamiento santo, justo y bueno. Claro, porque finalmente la ley nos evita morir, destruirnos. Dice, luego lo, lo que es bueno vino a ser para muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mi muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Es decir, el pecado, cuando tú no tienes a Cristo, hace que a eh, la ley te dé razones de sobra para violarla, ¿no? Porque sabemos que la ley es espiritual, es decir, es de Dios. Mas yo soy carnal, es decir, no es que seas un cristiano carnal, eso no existe. Esas son jaladas que inventan en algunas iglesias para hacerte
pagar dinero, dar dinero y seguirte explotando y haciéndote creer que eres salvo. O como hacen en donde estoy yo, no te dicen si eres salvo o no. Nunca te hablan de tu verdadera salvación. Y desgraciadamente si no hacen eso, tú lo único que estás haciendo es como cuando vas al médico y siguen dándote agüita para quitarte el dolor de algo y no te están curando, lo que te están es cobrándote una consulta por agüita. Entonces eso se llama placebo y eso es una felonía. Llevo, insisto, 3 clases oyendo a una señora si es salva. En esta no preguntó porque yo fui y le dije, ¿quieres saber si eres salva? Y más o menos le di orientaciones que espero poder subir ahorita en otro video y que no fueron como muy citadas de la Biblia, pero espero citarlas ahorita, ¿no? Porque grabé un video de 1 hora para ella, pero creo que no se lo hicieron llegar, así que lo voy a volver a grabar. Entonces, tú no eres un cristiano carnal, simplemente tú eres carnal, o sea, tu carne no ha sido redimida. Tú frente a Dios, tú ya eres limpio, tú tienes una naturaleza espiritual. Tu espíritu, el espíritu de vida se ha unido al Espíritu Santo y ese ya no tiene que ver con la ley del pecado ni con la ley de Satanás, ni con estar esclavizados al pecado de Satanás y al mundo y solamente estar pensando en robar, matar y destruir. Simplemente tú tienes carne y esa carne tiene huellas que yo te podría decir en psicofisiología. Tú tienes huellas incluso sensoriales, provocadas por las hormonas que han dejado circuitos y circunvoluciones en la mente, que además han sido trabajadas a través de sensaciones de estas hormonas y por lo tanto tienen sellos muy fuertes que a veces no quiebras completamente porque no le das a Dios dominio y control de tu carne, o sea, no tienes esa disposición. Acuérdate que tú, y se lo dije a alguien que dijo por ahí, no, es que tenemos que darle a Dios todo el poder y dejarlo hacer que haga la obra porque nosotros no podemos. No, espérame. Si tú te echas en la hamaca esperando a que Dios haga todas las cosas, pues no las va a hacer. Tú tienes que hacer cosas intencionales para evitar pecar. Una, leer la Biblia. Mientras más leas la Biblia, más la Biblia va a sacar basura y va a meter cosas virtuosas, va a meter espiritualidad. Más vas a dejar de querer oír al mundo, ver al mundo, entender al mundo. Incluso nada más como un hábito cognitivo-conductual para los que no entienden que esto es espiritual, lo voy a decir en forma muy, muy mundana. O sea, mientras tú más cambies hábitos, más fácilmente vas a salir de una adicción o de una situación de patología. Entonces, si tu tiempo que ocupabas para oler barniz o comprar alcohol o sobarle las piernas a una mujer o sobarte con un hombre o comprarte ropa provocativa para ir a frutear, lo ocupas leyendo la Biblia, pues obviamente que ese tiempo ya no fue tirado a la basura, ya lo usaste enriqueciéndote de otras cosas, nutriéndote de otras cosas y aprendiendo otras cosas que por lo tanto deben crear otro tipo de circunvoluciones, ¿no? Y obviamente, como esto ya es una guerra espiritual, pues eso se lo ofrendas a Dios a través del Espíritu Santo y le dices que Él te sigue enseñando y redarguyendo, ¿no? Y cada que tu carne quiera hablar, pues dile que no. O sea, pero ¿cómo le vas a decir que no? Bueno, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿no? Yo no sé si te ha pasado, pero yo aquí con la vecindad que tengo y sus estímulos que tienen para hacerme decir groserías y para enojarme, sé que Satanás lo está usando en contra mía, porque sabe que eso a mí me da tentación por responder así, ¿no? Cada que alguien grita aquí después de maltratar al perro 1 hora, cállate, pues obviamente yo tengo a tender a contestar agresivamente y groseramente. Entonces, ya pequé. ¿Cómo me siento? Del asco. ¿Por qué? Porque yo ya sé que eso a Dios
no le agrada. Ese es el momento en el que tu carne le habla al yo y no el Espíritu de Dios, por ejemplo. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues eh, lo que quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que lo que no quiero, esto hago. Por lo tanto, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, no tienes otra naturaleza, tienes pecado remanente en tu carne. Punto. Y si yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, otra vez, en mi carne, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, ya no lo hago yo, perdón, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, es decir, el nuevo hombre, la nueva criatura espiritual a través del Espíritu Santo, dice, sí, la ley es muy buena, la ley me reconcilia con Dios, la ley no me permite pecar, la ley se resume en amarás a Dios con toda tu fuerza, con todas tus ganas y toda tu mente, y amarás a, a tu prójimo como a ti mismo. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Quién es mi ¿Quién es mi solución? Jesucristo. Yo no tengo ningún poder en contra del pecado. O sea, si no le entrego mi vida al dueño del universo y le digo, Señor, domíname, yo voy a seguir igual, ¿no? Voy a seguir haciendo rituales, hablándole a trapos, este, yendo a Chalma y estupideces de esas, pero en realidad no estoy haciendo las cosas que tengo que hacer. Ser nueva criatura en Cristo Jesús y cosa que ni tú ni yo podemos hacer, además. Pero tenemos la posibilidad de pedirle al Espíritu Santo que Él interceda por nosotros, al Padre y al Hijo, para que ellos nos den arrepentimiento, convicción de pecado y una nueva vida como hijos de Cristo, como siervos de Cristo, como esclavos de Cristo, ¿no? Por eso él dice en el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, sabes que tu carne te va a fastidiar de vez en cuando, pero ya no vas a practicar el pecado. Y ve como lo dice él. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no practicas lo que la carne pide. Si ya sabes que a la carne le encantan las chuletas, pues no te vas y te metes al restaurante y estás pidiendo chuletas, ¿no? Porque eso es gula. Por un ejemplo, ¿no? O sea, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Tú no tienes dos naturalezas, tú tienes una ley en la carne que todavía ahí está y que se la tienes que entregar a Dios, igual que le entregas tus pensamientos y tus cargas y todo ese rollo, igual le tienes que entregar eso, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a repetir, si yo aquí ya sé que mis botones de ira son estas gentes, desgraciadamente no vivo en otro lado y no tengo otro lugar en donde grabar, entonces le digo a Dios, pues cauterízame las orejas, ¿no? Finalmente tú le darás un nuevo lugar a esos animales o los mandarás a donde los tengas que mandar, pero van a dejar de sufrir una sola vez, ¿no? No creo que haya tanta crueldad para ellos de que vayan a salir en un infierno después de haber vivido en medio de nosotros, ¿no? Entonces le pido a Dios que ya no me haga que el hígado se me haga trizas cada que las fulanas esas los tienen ahí como si fuera perrera, ¿no? Y ya, o sea, y Él hará justicia, ¿no? Y así le pido de muchas cosas. O sea, tómalas tú y arréglalas tú y a mí evítame ser un pecador, porque yo no arreglo nada diciendo groserías, yo no arreglo nada contestando con groserías, yo no arreglo nada
violentando mi relación con el hombre porque es violentar mi relación con Dios. Punto. Entonces aquí está la respuesta. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque yo era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en todos nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Otra vez, porque la carne no la puedes controlar tú, la controla el Espíritu Santo. Pero si tú no le entregas tu vida al Espíritu Santo, tú no tienes control sobre la carne. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Otra vez, tú tienes el pecado remanente en tu carne tiene hambre de pecado, pero el Espíritu te da vida. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, nos estará dando convicción de pecado y nos estará silenciando a delinquir frente al pecado. Así que, hermanos deudores, somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Papito, Padre. Papi, papito, pero no en términos de, ay, papá, ya sabes, ¿no? Sino es padre en un sentido muy arraigado de ternura. O sea, mi padre, mi tata, dirían los de acá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, ahí va la parte divertida, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Seremos reyes, es decir, gobernaremos junto con Jesús, por eso sigue insistiendo nosotros, ¿no? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve. Por, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pero porque lo que alguno ve, a qué esperar, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos entonces que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Dónde nos justificó? En la cruz, donde nos justificó con su vida. Nos redimió y nos justificó. ¿Y cuándo nos va a glorificar? Pues cuando venga la resurrección de los muertos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos eh, todo el tiempo, somos contados como ovejas a matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Yo no esperaba leer hasta allá, pero te va llevando la pura lectura, ¿no? Es como cuando estás viendo una poesía o estabas viendo algo hermoso, como se va develando, bueno, así. No puedes dejar de leer. Pues ahí está. Tienes una nueva naturaleza, no tienes dos naturalezas en guerra, sino Dios, ¿qué estaría haciendo con nosotros, no? Medio salvándonos y la mitad tiene que todavía seguir tratando de salvarse a sí misma, no. Tú eres nueva criatura instantáneamente. ¿Cuándo? Cuando te diste cuenta que eras un pecador y que te arrepentiste. Tú ya eras nueva criatura. Tuviste que hacer uso de tu volutividad y tu volutividad te llevó a arrepentirte, a pedir perdón, a pedirle a Dios que te ayudara a tu santificación, que te diera, que Él te adoptase como hijo, que te agarrara como amo, que controlara todo lo tuyo a través del Espíritu Santo. Y sí hay cosas que Él quita de trancazo, pero hay cosas que tienes otra vez que ejercitar espiritualmente, que se disciernen espiritualmente y que necesitan ser retrabajadas a través del Espíritu Santo, que te dará la convicción de verdad y que irá matando y cauterizando a tu carne, circuncidando tu corazón y haciéndolo más conforme al corazón de Cristo Jesús. Luz y sal, espero que te sea útil y no creas cuando te digan que tienes dos naturalezas. Luz y sal.